la gente. Esta es una de mis historias tituladas, El extraño caso de la tripulación del Uran Meidan. Espero y les guste. El extraño caso de la tripulación del Uran Medan. El caso de los tripulantes del Uran Medan es sin duda el caso más extraño, sin ninguna explicación hasta el día de hoy no queda más que interrogantes y un misterio que nadie ha podido resolver. Era el año 1947 y la nave de Malasia conocida como SS Uran Medan se había puesto en servicio desde el 14 de junio de ese año, pero solo un mes después, el 19 de abril ocurrió un perturbador suceso que muy pocos recuerdan hoy en día. Ese día la tripulación a cargo del capitán John Carter se había puesto a bordo con propósitos financieros. En busca de prosperidad este grupo de 43 personas zarpó a las 5:37 am. Todo estaba en su lugar y los preparativos habían sido agotadores. Con destino a las costas de Nueva York salieron este grupo de personas, en su mayoría jóvenes de 21 a 27 años. Salieron a buscar una esperanza, ya que la empresa estaba casi en quiebra y sus empleos dependían de este viaje. No imaginaban que estaba en riesgo mucho más que su empleo, y que en este viaje no encontrarían más que un terrible destino. El capitán Carter se había preparado desde meses atrás. Ese día que era lluvioso y Carter descansaba en la guarida del capitán, la lluvia caía y mientras él se aventuraba en sus sueños se acercaba la hora de zarpar. En esa corta siesta, tuvo una horrible pesadilla traumante y horrorosa. En esta podía ver a sus seres queridos despidiéndolo en un fúnebre ataúd. Él era, en su sueño, un espectador de su entierro, pero no se dio cuenta de quién iba en el ataúd hasta que se acercó para descubrirlo. Cuando lo hizo se vio a sí mismo rogándole que detuviera la embarcación, que algo terrible ocurriría. Después de esto solo observó cómo se sumergía en el agujero de aquella terrible fosa en la que descansaría por siempre. El capitán despertó alarmado, tenía un nerviosismo por zarpar e incluso hizo todo lo posible para retrasar el barco. Todo fue inútil ya que todo el resto de la tripulación estaba desesperada por salir ya del puerto. Tenía un mal presentimiento y esto era evidente. Las primeras 2 horas no podía dejar de pensar en aquel sueño y su cabeza solo le recordaba la imagen del mismo, diciéndole que no permitiese la embarcación mientras descendía a un oscuro abismo, pero ya no había marcha atrás, ya no podía parar la embarcación a este punto, pero no compartía la emoción de todo el resto de la tripulación por el viaje. En cambio sentía un terrible miedo por el futuro, solo le quedaba esperar lo mejor. Al cabo de 3 horas, cuando comenzaba a salir el sol, comenzaron a ocurrir raros sucesos. Uno de los tripulantes llamado Francis comenzó a actuar de forma extraña, empezó a delirar y a decir que todo sería obra de algo de lo cual no tenían comprensión. Esto asustó más aún a Carter, que si ya antes estaba muy asustado, ahora estaba perturbado a niveles muy exagerados. Su imaginación no paraba de darle vueltas. A pesar de las terribles imágenes que lo atormentaban, el capitán decidió calmarse. Un tipo subió entonces de la bodega de almacenamiento quejándose de que hacía un frío intenso, a pesar de que en ese lugar solía hacer mucho calor regularmente. Esto a todos les pareció un poco extraño, pero no le dieron gran importancia. El capitán no dejaba de mirar a aquel chico que deliraba, miraba mientras intentaban tranquilizarlo. Lo miraba mientras su corazón se llenaba de miedo y a cada instante presentía lo peor, pero nada que él pudiese imaginar sería lo que les pasaría a este grupo de personas, sino algo peor. Mientras el barco avanzaba, el ambiente en el barco se hacía más pesado, como si una fuerza invisible se apoderara de toda la tripulación. A este punto algunos parecían preocupados, otros ignoraban los hechos, pero el capitán sabía bien que algo estaba mal, y que en cualquier momento pasaría algo muy malo. Pero él no era el único desesperado. El joven Rubén Díaz se notaba ansioso, casi como si quisiese arrojarse al agua. Comenzaba a delirar al igual que Francis, solo que él decía cosas mucho más perturbadoras en sus delirios. Él decía cosas como, ni el mismo Dios nos podrá salvar del infierno que se ha filtrado en la tierra, así que preparen sus almas para sufrir eternamente. El capitán, que ni siquiera hablaba, creía que en cualquier momento le sucedería eso y comenzaría a delirar, pero fue mucho peor que no le haya sucedido, ya que de otra forma sabría bien lo que les esperaba, pero no de esta manera. Los minutos pasaban y todos parecían estar angustiados por los sucesos en la nave, pero lo ocultaban con falsas y nerviosas sonrisas que ni ellos mismos se creían. En un momento de desesperación, el joven Rubén tuvo un ataque de epilepsia mientras narraba con un tétrico tono: el final está próspero, y a menos yo no quiero ser parte de él. La muerte es mejor que cualquier cosa que pasara en esta nave ya maldecida por algo de lo cual no tenemos la más mínima comprensión.
Después solo dejó de moverse, creímos que había muerto, todos ya estábamos perturbados y casi nadie hablaba, no habíamos entrado en pánico aún, pero todos y cada uno sabíamos que tarde o temprano eso sería inevitable. Todos ya estábamos muy asustados, pero todos nos aterrorizamos aún más, cuando Rubén volvió a moverse y dijo, mátenme que es el fin, mátenme, después se comenzó a morder los dedos de forma muy desesperada, después los arrancó de las manos y se los tragó crudos. Acto seguido de esto el joven se arrojó al agua. Fue ahí cuando empezó el pánico, las personas se notaban desesperadas, algunas llegaron a gritar, otros solo se retiraban con cara de espanto, el capitán solo miraba, estaba petrificado, ahora ya ni siquiera se podía mover. Uno de los tripulantes se tiró al suelo, pensaron que también comenzaría a delirar, pero este solo murió y no dijo nada, todos lo rodearon y lo miraban preocupados. ¿Qué es lo que seguiría? Solo se podía esperar lo peor, y aún así ellos no sabían qué era lo peor que les podía pasar, pero pronto lo descubrirían. Al parecer este último tripulante tuvo un ataque al corazón, pero no tenía sentido, ya que tenía solo 21 años y gozaba de una excelente salud. Pasaron aproximadamente 8 horas después de esto, y no había pasado nada más, así que muchos se tranquilizaron, pero el capitán Carter no estaba tranquilo en lo absoluto, sino que seguía en el mismo estado, y solo pensaba, ¿qué será de todos los que conformamos esta tripulación? John Carter estaba pensando en el suicidio, pero decidió que tal vez todo era coincidencia, una muy mala y desagradable coincidencia que no comprendían aún. Francis, quien en ese punto ya se había tranquilizado, quiso dormir una siesta, no había descansado nada bien la noche anterior y quería dormir, así que le pidió al capitán Carter que le dejase dormir en su alcoba, este accedió sin ningún problema. Mientras se dormía un espectáculo macabro era presenciado por el resto de la tripulación. Una hora después de que comenzó el descanso de Francis el terror acechó a la tripulación y, a pesar de que no les hizo ni un rasguño, logró matar a un grupo de hombres de 42 personas, contando al que ya había muerto. ¿Pero qué era eso que los mataría? Solo se sabe a ciencia cierta que fue algo inexistente para todo sentido del ser humano, solo se podía sentir un terror tan desgarrador que sin ninguna explicación física los mataba. Comenzó cuando el capitán no deliró, ni tuvo ninguna clase de alucinación, solo sintió la realidad de su situación. Era una presencia leve, como esa clase de presencias que a veces se suelen sentir cotidianamente, no era nada descomunal. Pronto esta presencia se transformó en algo más siniestro, nadie lo comentó aún, hasta que llegó al punto de ser realmente inquietante. Llegó un punto en el que Carter tuvo que hablar, rompió el silencio. No sé si es algo mío pero me siento muy extraño aquí, dijo. ¿Usted también lo siente? Dijo uno de los tripulantes que se llamaba Carl. El capitán no respondió y solo quedó como un inconcluso silencio. Una incomodidad se sentía entre los tripulantes, es como sentir el odio de algo o alguien más allá de toda comprensión humana. El capitán y el resto de la tripulación solo se miraban, se podía observar un nerviosismo en esas miradas, y en la nave reinaba un silencio sepulcral que solo sucumbía ante aquella presencia que ningún ser humano comprende ni comprenderá nunca. El silencio aterrador, cualquiera quedaría horrorizado ante este silencio, en este punto hasta el mismo silencio también tenía miedo, y en realidad ninguno de ellos le prestó mucha atención por el hecho de aquella presencia, que podría ser o no, una fuerza existente y excelsa. Estaban al borde de la locura y lo que sea que fuera eso no estaba dispuesto a desaparecer, pero se sentía como crecía la presencia gradualmente. Los tripulantes no podían resistir más, fue entonces cuando muchos perdieron la cordura, algunos gritaban, algunos solo se desmayaban, o al menos eso creía el resto en ese momento. El capitán, quien fue el primero en sentirlo, mucho antes de que ninguno siquiera se percatara de los hechos, comenzó a gritar al cielo de forma inquietante, con su rostro angustiado, rogaba por ayuda, la cual nunca llegaría. Tal vez siempre fueron ayudados, porque si se piensa detenidamente, el bien y el mal son una sola cosa, pero esto lleva a que entonces ninguno de los dos existe, tal vez ni nosotros mismos existimos, solo somos productos de una imaginación distante y omnipotente que en ocasiones se turbia o oscura, tal es el ejemplo de esta tripulación. El joven Francis despertó ante el delirio del resto y el del mismo, tuvo sueños tan horribles que ni el ser humano más atroz merece presenciarlos, unos sueños que el más depravado y loco se atrevería siquiera a tener ganas de presenciarlos. Él afortunadamente fue quien menos sufrió, pero aún así no se salvó de un sufrimiento a niveles desconocidos, aparte de ser el último sobreviviente sobre la nave. Él jamás salió de la cabina del capitán, no fue necesario, igual sufrió una condena casi igual a la del resto.
fue cuando repentinamente, sin ninguna razón lógica y sin ninguna explicación física, uno a uno empezaron a morir, solo morir, no fue necesario que apareciera ninguna criatura que interviniese, solo morir. Solo ellos saben cuál fue el infierno que vivieron mientras lo que sea que fuera se apoderaba de ellos, pero mientras sufrían se ganaban el descanso eterno, pero quién sabe si en realidad disfrutaron de tal, quizás solo murieron para seguir sufriendo eternamente hasta el fin de los tiempos, y sus almas vivirían en un lugar más horrible que el mismísimo infierno. Antes de morir, Francis logró arrastrarse hasta la oficina de radio y enviar un mensaje de radio a la base de Malasia. Cuando presionó el botón de la radio, se percató de que ni siquiera podía hablar ya. Después de intentarlo por unos momentos, se rindió, decidió usar el código Morse para decirles la situación por la que pasaba. Logró enviarlo y decía lo siguiente: todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos en sus camarotes y el puente de la nave. El resto de la tripulación posiblemente esté muerta también. Ahí pasó sus últimos minutos de vida, sufriendo y sin poder hacer nada. Los oficiales se alarmaron terriblemente y dieron un mensaje de alerta. Poco después llegó otro mensaje, también en clave Morse, aún más perturbador que el primero: estoy muriendo. El resto fue silencio. Los oficiales enviaron a la embarcación más cercana llamada Silver Star a que fuese a rescatar al SS Ouran Meda, pero fue inútil. Lo que encontraron fue horrible. Todos los tripulantes estaban muertos, como se había dicho en el mensaje, algunos en sus camarotes y otros, la mayoría, en el puente de la nave, y Francis seguía con las manos sobre el radio. Solo duró un poco más con vida y después, igual que los demás, murió. Espero que les haya gustado. Esperen mi siguiente historia, ya estoy trabajando en ella. Se titulará El Portal. Suscríbanse y denle pulgar arriba.